clase de la asignatura. Bien, continuamos. Hoy vamos a ver el segundo principio de la mecánica de fluidos, que es balance de energía mecánica, y el tercer principio, que es balance de cantidad de movimiento. La clase anterior ya vimos balance de materia, vimos la utilidad para hallar las velocidades, flujos máxicos, caudales, flujo de peso de los fluidos. Hoy vamos a ver energía, el balance de energía mecánica y el balance de cantidad de movimiento. ¿Está bien? Bien, para esto recordamos un poco la rapidez de flujo de fluidos. ¿Cierto? La rapidez de un flujo de fluido se puede expresar mediante la velocidad media. La velocidad media es el espacio sobre el tiempo y las unidades en el sistema internacional es en metros por segundo. También se puede expresar la velocidad del fluido mediante el caudal volumétrico, que nosotros lo vamos a representar con una Q mayúscula. ¿Está bien? El caudal es igual a la velocidad media del fluido por el área normal al flujo. Entonces, si yo tengo la velocidad en metros por segundo y el área en metros cuadrados, metro por metro cuadrado, metro cúbico. Entonces, tengo el caudal, volumen, metros cúbicos por segundo. Otra forma de expresar también el flujo es mediante el flujo másico. Lo vamos a representar por una M minúscula, ¿no es cierto? El flujo másico, ¿a qué es igual el flujo másico? El flujo másico es igual a la velocidad por el área normal al flujo y por la densidad. Si nosotros realizamos unidades, obtenemos kilogramos por segundo. Esto es el flujo másico. ¿Está bien? Muy importante. Entonces no nos olvidemos, es velocidad por el área normal al flujo o área transversal del tubo por la densidad. El área transversal del cubo es igual a pi cuartos por diámetro interno al cuadrado. ¿No es cierto? Esto lo vimos en la clase anterior. Luego tenemos el flujo de peso, ¿no? Nosotros vamos a representar el flujo de peso por una W mayúscula. El flujo de peso es igual flujo másico o flujo de masa por la gravedad. La gravedad, ¿no es cierto?, tiene un valor 9.81 metros sobre segundo cuadrado en el sistema internacional. En el sistema inglés la gravedad es 32.2 pies sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, si yo multiplico el flujo másico, que está en kilogramos por segundo, por la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado, obtengo Newton sobre segundo al cuadrado. Esto se llama flujo de peso. El Robert Mott trabaja bastante con este término, flujo de peso, que es el flujo másico por la gravedad. ¿Está bien? En el sistema inglés hay que tener mucho cuidado al hacer esta operación. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado porque peso en el sistema inglés es libras fuerza y masa en el sistema inglés es libras masa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Luego tenemos la velocidad másica. La velocidad másica es igual al flujo másico sobre el área normal al flujo o el área transversal del tubo. El área transversal del tubo es pi cuartos por diámetro interno al cuadrado. Divido el flujo másico, que está en kilogramos por segundo. Entre el área tengo kilogramos metro cuadrado segundo. ¿Está bien? La fuerza impulsora para el movimiento de un fluido en una tubería es la diferencia de presión entre dos puntos de la misma tubería. Entonces, si existe diferencia de presión entre dos puntos en una tubería por la cual fluye un fluido, existe flujo de fluido, porque la fuerza impulsora para el movimiento del fluido es la diferencia de presión. Entonces, para los balances de energía mecánica es importante la presión absoluta. Si yo tengo una presión superior a la atmosférica medido con un manómetro, tengo una sobrepresión. Para hallar la presión absoluta, a la presión manométrica
se suma la presión atmosférica, una atmósfera. ¿Está bien? Entonces, la presión manométrica, si no se dice lo contrario, vamos a asumir nosotros a nivel del mar, ¿no es cierto? Esta presión manométrica se mide con un manómetro. Y es una presión mayor a la atmosférica. Entonces, para hallar la presión absoluta, la presión manométrica, debo sumar la presión atmosférica a la presión manométrica. Pero en algunos casos existen presiones menores a la presión atmosférica. A eso se llama presión de vacío. Para hallar la presión absoluta, para presiones menores a la presión atmosférica, ¿no es cierto? A la presión atmosférica debo sumar la presión, debo restar más bien la presión de vacío. La presión de vacío se mide con un bacómetro, ¿está bien? Entonces, para hallar la presión absoluta. Esta presión absoluta de vacío es importante para bombas. ¿Y por qué? Porque a la entrada de la bomba se tiene una presión menor a la atmosférica. Entonces voy a hallar la presión absoluta de esta forma, a la entrada. A la salida de la bomba, como la bomba incrementa la presión, tengo una presión mayor a la presión atmosférica. Entonces voy a hallar la presión absoluta con la primera ecuación. Las tuberías tienen aspereza o rugosidad lateral interna. O sea, todos los tubos comerciales las tuberías comerciales tienen aspereza, a excepción del vidrio. Los tubos de vidrio se consideran lisos. Y los tubos de cobre, de acero comercial, de hierro galvanizado, tienen rugosidad o aspereza. Y esta rugosidad, aspereza, lo vamos a llamar epsilon, la rugosidad absoluta, ¿cierto? Por ejemplo, para el acero remachado, la rugosidad absoluta es 1.8 por 10 a la menos 3 metros. Esa es la rugosidad de la tubería de acero remachado. Lo que más vamos a utilizar es el acero comercial. El acero comercial tiene una rugosidad, ¿cierto?, de 4.6 por 10 a la menos 5. Eso es para el acero comercial. Entonces, esta tabla ustedes la encuentran en el libro Robert Mott, Mecánica de Fluidos, tabla 8.2. ¿Está bien? Que está en la página 185. Ahí tienen una tabla más completa. Tabla 8.2, página 185 del Robert Mott. Bien, entramos entonces al balance de energía. ¿Qué dice la ley de conservación de la energía? La energía en un proceso industrial no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir? Al inicio, a la entrada del fluido, la energía, y a la salida del fluido de una bomba o de cualquier sistema de tuberías, la energía es la misma a la entrada que a la salida. Eso es lo que indica. ¿Está bien? ¿Qué tipos de energía tenemos en mecánica de fluidos? Energía de presión o energía de flujo, también llamada carga de presión. Esta es la cantidad de trabajo necesario para mover el fluido en contra de la presión. Y su ecuación es presión absoluta sobre el peso específico. El peso específico es la densidad por la gravedad en el sistema internacional. Entonces, presión sobre el peso específico, esto es lo que se llama energía de presión o carga de presión. ¿Está bien? Luego tengo Z. ¿Qué es Z? La energía potencial, debido a la elevación del fluido respecto a algún nivel de diferencia. También a esta energía potencial se lo llama carga de elevación. ¿Está bien? Está en unidades de longitud en el sistema internacional. La carga de presión también está en unidades de longitud. Es por eso que se llama carga o energía. Tengo luego la energía cinética debido a la velocidad del fluido. También la energía cinética
recibe el nombre de carga de velocidad. Es la velocidad media del fluido al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, al hacer operaciones tenemos unidades de longitud. Es por eso que se llama carga de velocidad. ¿Está bien? Bien, aquí tengo una tubería, ¿no es cierto? Una tubería. Aquí tengo una tubería de menor diámetro en el punto 1 y en el punto 2 tengo una tubería de mayor diámetro. No existe bombas entre el punto 1 y el punto 2. No hay una bomba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en el punto 1 existe mayor presión que en el punto 2. Por tanto, el fluido es impulsado de esa forma desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Está bien? Pero en el punto 1 tengo la energía cinética llamada carga de velocidad, que está con la velocidad en el punto 1, velocidad media en el punto 1. Tengo la presión en el punto 1 sobre el peso específico, que es la carga de presión, y tengo un nivel de referencia, un Z1, que es la energía potencial o carga de elevación. Entonces, del punto 1, tengo energía cinética, energía de presión y energía potencial. La suma de estas tres energías es la energía total en el punto 1. ¿Está bien? En el punto 2 sale, ¿no es cierto? Tengo la energía cinética del fluido, tengo la energía de presión o carga de presión y tengo la energía potencial o carga de elevación. La suma de estas tres energías y estas tres energías a la entrada son iguales. O sea, la energía total a la entrada, energía cinética, energía de presión más energía potencial, es igual a la suma de energía cinética, energía de presión y energía potencial en el punto 2. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si considero el sistema, tengo energía en el punto 1, que es la suma de la energía potencial, más bien energía de presión, energía potencial y energía cinética en el punto 1. Y tengo energía de presión, energía potencial y energía cinética en el punto 2. Como ustedes ven, la energía no se crea ni se destruye. La energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. Esta ecuación es teórica, esta ecuación recibe el nombre de ecuación de Bernoulli. Pero en un sistema ya más completo, tengo bombas. Aquí tengo una bomba. Aquí tengo una turbina. Y tengo unos accesorios. Tengo aquí una válvula. Aquí tengo un codo y otro codo. ¿No es cierto? Entonces, existen aquí además otras formas de energía. ¿Y cuáles son las otras formas de energía? La bomba. La bomba adiciona energía al fluido. Entonces, energía adicionada por la bomba. ¿Está bien? La bomba es un equipo que adiciona energía a un fluido. Por tanto, la energía de la bomba está en el primer miembro, porque es energía adicionada por la bomba. Luego tengo el tubo y el fluido. Al entrar en contacto el fluido con la superficie lateral del tubo, este tubo pierde energía por fricción. La pérdida de energía por fricción es a lo largo de todo el tubo. A esto se llama pérdida de energía por fricción. Entonces, como es pérdida de energía por fricción, está en el segundo miembro, porque es salida de energía. ¿Está bien? Pérdida de energía por fricción. Muy bien, el fluido fluye. Aquí tengo una turbina o un motor. ¿No es cierto? La turbina recibe energía del fluido. Entonces, es lo contrario de una bomba. En cambio, una bomba adiciona energía al fluido. En cambio, la turbina recibe energía del fluido. Entonces, debe estar en el segundo miembro.
la turbina, ¿no es cierto? Aquí tengo la energía retirada por la turbina. Entonces, esta es el balance total o general de energía. ¿Está bien? Balance. Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar un 70% del curso. Vamos a trabajar con esta ecuación, importante. Entonces, la ecuación de Bernoulli, ustedes lo vieron hasta en física, ¿no? Lo han visto. Entonces, a esta ecuación de Bernoulli, nosotros vamos a adicionar la energía adicionada mediante un dispositivo mecánico como una bomba, ¿no es cierto? Energía adicionada. Vamos a también incluir la pérdida de energía por fricción en el sistema, debido a la fricción en las tuberías. ¿Está bien? Y también en accesorios. Y vamos a ver la energía retirada o removida por una turbina. ¿Está bien? Entonces, esto sería el balance general de energía mecánica, ¿cierto? El fluido se transfiere del punto 1 hasta el punto 2. En el primer miembro están todos los términos del punto 1 y en el segundo término están los componentes de energía en el punto 2. ¿Está bien? Perfecto. Bien, aquí tengo una bomba. ¿Qué es una bomba? Una bomba es un equipo que transfiere energía desde una fuente externa, puede ser energía eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, toma energía la bomba, el motor de la bomba toma energía de una fuente externa, energía eléctrica, y la transfiere al fluido. El motor tiene un rendimiento. Ningún motor tiene un rendimiento del 100%. Entonces, el motor tiene un rendimiento. O sea, toda la energía que recibe la bomba no la transfiere al fluido. Una fracción de esa energía que recibe la bomba la utiliza para operar, mover los componentes de la misma bomba. Por decir, un 20% de la energía que recibe, esta bomba la utiliza para mover sus componentes mecánicos y solo se transfiere el 80%. A esta relación de rendimiento se llama rendimiento de la bomba. Entonces, N es eta más bien, eta es el rendimiento de la bomba. Es la potencia transferida al fluido sobre la potencia de la bomba. O si quieren, energía transferida al fluido sobre la energía que recibe la bomba. A esto se llama rendimiento de la bomba. ¿Está bien? Es la potencia que efectivamente transfiere al fluido sobre la potencia de la bomba. A esto se llama rendimiento. No nos olvidemos entonces que la bomba recibe energía. A esa se llama potencia de la bomba, a la energía que recibe. Pero de esa energía solamente una fracción la transfiere. Entonces a eso se llama potencia transmitida al fluido. La potencia transmitida al fluido siempre es menor a la potencia que recibe la bomba. ¿Por qué? Porque la bomba, si recibe, por decir, 100 watts, la bomba 100 watts de potencia recibe o consume esa potencia la bomba, al fluido solamente se transfiere 80 watts, ¿no? 80 watts es la potencia transferida al fluido. ¿Y dónde están los 20 watts? Los 20 watts la bomba la utiliza para mover sus componentes mecánicos que tiene. Por tanto, la potencia transferida al fluido siempre es menor a la potencia que recibe la bomba. Algunos autores dicen potencia teórica de la bomba. ¿Qué quiere decir? Que la potencia transferida al fluido es igual a la potencia de la bomba. O sea, quiere decir que toda la potencia que recibe la bomba la transfiere al fluido. Pero eso es teórico, por eso se dice potencia teórica. El rendimiento de la bomba para una bomba teórica, ¿no es cierto?, sería igual a 1. Bien, si de esta relación de espejo, ¿no es cierto?, la potencia de la bomba tengo que esto es igual a la potencia transferida al fluido, lo voy a representar como P sub A
sobre el rendimiento de la bomba. De esta forma puedo obtener la potencia de la bomba. La potencia se halla de estas relaciones. Tengo aquí potencia transferida al fluido, que es igual a la energía transferida al fluido por el flujo másico y por la gravedad. La potencia transferida al fluido o potencia al fluido es igual a la energía transferida por la rapidez de flujo de peso del fluido. Bien. Bien, el fluido en las tuberías. Aquí tengo un flujo laminar. Esto es una tubería, ¿cierto? ¿Y cómo caracterizo el flujo laminar? ¿Qué quiere decir? El fluido se desplaza en forma rectilínea, sin que exista un mezclado lateral. A eso se llama flujo laminar, en forma de láminas concéntricas. Para caracterizar el tipo de flujo, se halla el número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a la velocidad media por el diámetro interno del tubo por la densidad sobre la viscosidad del fluido. Esto también es igual a la velocidad por el diámetro interno, viscosidad absoluta sobre la densidad. A este cociente viscosidad absoluta sobre la densidad se lo conoce como viscosidad cinemática. No se olviden, la viscosidad absoluta sobre la densidad es la viscosidad cinemática. El número de Reynolds entonces es velocidad por el diámetro interno sobre la viscosidad cinemática. O si quieren, velocidad, diámetro interno por la densidad sobre la viscosidad absoluta. ¿Está bien? Entonces, si el número de Reynolds es menor a 2100, este número de Reynolds se dice que el flujo es laminar. Y en flujo laminar existe un coeficiente llamado coeficiente de fricción, que lo vamos a representar por la letra F minúscula, factor o coeficiente de fricción según Darcy. Esto es importante para hallar la pérdida de energía por fricción. El coeficiente para flujo laminar, el coeficiente o factor de fricción es igual a 64 sobre el número de Reynolds. No interviene en flujo laminar la rugosidad, ¿está bien? El factor de fricción es adimensional. Nosotros vamos a trabajar con el factor de fricción según Darcy. Bien, pero el flujo no siempre es turbulento. En la mayoría de los casos no es siempre laminar. En la mayoría de los casos es turbulento. Entonces, para flujo turbulento debo hallar el número de Reynolds. Si este número de Reynolds es mayor a 4000, existe turbulencia. Aquí hay un mezclado del fluido en el tubo. Entonces el flujo ya es turbulento. A mayor velocidad, el flujo se hace turbulento. Entonces, si el número de Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento. Para hallar el factor de fricción para flujo turbulento se halla mediante la ecuación de Colebrook. Es igual a 1 sobre raíz cuadrada del factor de fricción menos 2 logaritmo base 10 rugosidad absoluta sobre 3.7 diámetro interno más 2.51 número de Reynolds raíz cuadrada del factor de fricción. De esta ecuación de Colebrook se halla el factor de fricción para flujo turbulento. Aquí voy a emplear métodos numéricos o el solve de la calculadora para hallar el factor de fricción. Aquí veo que el factor de fricción para flujo turbulento incluye la rugosidad de la tubería, ¿no es cierto? Bien, también existe un diagrama. En este diagrama, llamado diagrama de Moody, tengo en abscisas el número de Reynolds y en ordenadas el factor de fricción. Entonces hallo el número de Reynolds y en ordenadas de la derecha tengo la rugosidad relativa. Es la rugosidad absoluta sobre el diámetro interno. Entonces con este cociente voy a seleccionar una línea y con el número de Reynolds voy a ir hasta esa línea. Y luego a partir de ese punto trazo una línea horizontal y hallo gráficamente el factor de fricción. ¿Está bien? Bien, entonces aquí tengo otra ecuación, ¿no es cierto?, simplificada.
La ecuación de Darcy nos permite hallar la pérdida de energía por fricción. Aquí tengo el factor de fricción, la longitud de la tubería sobre el diámetro interno, velocidad media al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esta es la ecuación de Darcy que me permite hallar, ¿no es cierto? Me permite hallar la pérdida de energía por fricción. Esta. ¿No es cierto? Entonces, para eso debo hallar el factor de fricción. Y el factor de fricción se halla primero caracterizando el flujo, si es flujo laminar o turbulento. Para flujo laminar ya tengo la ecuación y para flujo turbulento la ecuación de Colebrook. Bien, para esta primera parte vamos a utilizar el libro de Robert Moore, Mecánica de Fluidos, la 7ª edición, edición 2008. Con esto concluimos la primera parte. En 5 minutos nos volvemos a conectar para la segunda parte.